Le voy a mover el x al cuadrado menos 1. A ver, al otro lado. Ah, tonterada, perdón. Le voy a mover el menos 3 al otro lado, ¿no? ¿Sí? Y lo que voy a hacer a continuación, como decía alguien, si les elevo los dos al cuadrado, el problema es que justamente si le elevo al cuadrado, luego de esto voy a tener ahí un trinomio cuadrado. Por eso no le quería elevar al inicio. Voy a dejar, si le elevo los dos al cuadrado, le garantizo que esta x se me va, al otro lado me quedaría, El problema es para ver cómo me queda al otro lado. Eso es lo que quiero ver. La raíz cuadrada, después... si le elevo al cuadrado, se me va al cuadrado, el x al cuadrado va a desaparecer. Me queda 2 al término. Ya, puede ser eso, lo que decía alguien. Así, le hice la modificación, vamos a ver si me queda allí. Por la siguiente razón. Le elevo al cuadrado acá, le elevo al cuadrado. ¿Cierto? En el momento que le elevo al cuadrado, yo aquí puedo hacerle desaparecer el valor absoluto, para empezar. Y me quedaría lo siguiente, voy a hacer paso por paso. Como, recuerden que el valor absoluto es un valor positivo, con elevarle al cuadrado, garantizo ¿qué cosa? Que sigo siendo ¿qué cosa? Positivo. ¿Estamos? De tal manera que aquí le elimina el valor absoluto, me permite eliminar. Si desarrollo esto, me va a quedar esto elevado al cuadrado, me quedaría, es un trinomio cuadrado perfecto, aquí me va a quedar x al cuadrado menos 1, más el doble producto de este x al cuadrado más 1, más 9 mayor o igual a x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, Profe, en el 6 raíz, ahí es menos uno, no más uno. ¿en dónde? Abajo, abajo, en el 6 raíz x al cuadrado más uno es menos uno. Ah, ok, gracias, gracias. Aquí. Sí, ya, es menos 1, ¿sí? ¿Ya? Ahora, desarrollando esto, me quedaría x al cuadrado menos 1 más 6, x al cuadrado menos 1 más 9. Este le paso al otro lado. 0 se me simplifica con lo de acá. Menos 1 me quedaría 8. Y obviamente voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Aquí me queda más 8. Pasándole al otro lado me queda menos 8. Aquí me va a quedar x al cuadrado menos 1. Me quedaría mayor o igual a menos 8 sextos, que me viene a ser 4 tercios. Estoy viendo, ahora me verificando. Sí, me voy a venir acá para seguir con el desarrollo. Aquí le voy a escribir, me quedaría x al cuadrado menos 1 es igual mayor igual a menos 4 tercios. Para eliminar esta radicación, le elevo al cuadrado. Recuerden que habíamos visto esta parte. No confundir. Esto es valor absoluto. Y en el caso de acá, aquí simplifico la radicación, ¿sí? Porque aquí x puede tomar valor negativo y no se puede evaluar. ¿Estamos? Entonces aquí elevándole al cuadrado, se me va, y me quedaría x al cuadrado menos 1 mayor o igual, como esto es positivo, me queda menos 16 más 16 novenos, y obviamente x al cuadrado me quedaría más 16 novenos, más 1, 9 por 1 me queda 25 novenos, 25 novenos, ¿sí? Aquí sí, si saco la raíz cuadrada, ¿esto de aquí qué es? ¿Qué es esto de aquí? Acabo de colocar Valor absoluto de X. valor absoluto de X. En este caso de aquí me queda 5 tercios y la descomposición de este valor absoluto me va a dar dos intervalos. Perdonarán que haga hecho un shampoo, entonces me va a quedar X mayor igual a 5 tercios, X menor igual a menos 5 tercios. ¿Sí? Me quedaría de esa manera. ¿Sí? Me quedarían esos dos. Esa sería la solución de mi problema. No sé si se entendió.
Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? La cosa es ahora verificar, porque eso sería ver si el desarrollo está, corresponde. No sé, en la recta, esto expresado como recta numérica estaría así más o menos identificado, ¿no? Le voy a borrar acá arriba, ¿sí? Esto le voy a borrar. Voy a hacer la gráfica acá en la parte superior para un poquito hacer la verificación. Veamos a ver si es que está bien hecho, porque si no, puede ser que también haya cometido algún error allí. Me dice que esto es del 0 y me dice que está x entre menos 5 tercios, que más o menos es 1.6, ¿no es cierto? Sería aquí 5 tercios y menos 5 tercios. ¿Sí? Es decir, mi solución está enmarcada hacia este lado, la solución está para este otro lado de acá. Serían los valores que puedo considerar. Démosle el valor, por ejemplo, de 1, positivo. O sea, ojo, estoy tomando un valor que está fuera de la solución que me sale a mí. Si le doy el valor de 1, aquí tendría, ¿no es cierto?, resolviéndole esto. A ver si me dan verificando el resultado, si es que el 1 efectivamente no es parte de la solución, que debería de salirme eso. Digo, si hago el 1, voy a tener 1 menos 1 me quedaría 0, mayor o igual a 1, valor absoluto de 1 menos 3, me resulta que esto me queda 0 mayor o igual a menos 2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Verdadero o falso? Es Verdadero. 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 Pues. Verdadero. Verdadero. Entonces, Verdadero. evidentemente, en algún lado estamos cometiendo un error porque se está cumpliendo. Para eso quiero verle de pronto en dónde nos podemos haber equivocado. Porque si le doy 5 tercios, vamos a ver con 5 tercios, o un valor mayor a 5 tercios. Un valor mayor a 5 tercios, ¿cuál es? Aquí estamos perdiendo alguna raíz por allí, porque si le doy valores menores a 1, efectivamente esto desaparece, no se cumpliría, porque para valores menores a 1 esto se va a hacer negativo, por lo tanto queda fuera de la verificación, ¿no es cierto? Ahora de eso quiero verle una cuestión aquí, a ver si si estamos cometiendo algún error. X al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1. Cuando lo elevo al cuadrado, déjenme ver, me dio 4 tercios, se me va. El 1 le llevo al... Profe, ahí en la raíz de no sería de x al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Eso lo estoy viendo si nos faltó hacer esa parte del análisis, pero ahora quiero verificar el otro lado. Con 5 tercios, ¿cuánto me da con 5 tercios? Porque quiero primero verificar eso. Con 5 tercios, ¿cuánto me da? Sería 25 novenos menos 3 raíz cuadrada. Tengo así, perdón, aquí es 1. Me dice que aquí sería mayor o igual, porque eso quiero ver de pronto, por ahí estamos, y aquí sería 5 tercios menos 3. Tenme verificando esto. Aquí, ¿cuánto me va a quedar? 25 menos 1. Me va a quedar aquí 16. Me queda 4 tercios. Mayor o igual. Aquí me queda 5 tercios. 5 tercios. Menos 3. Me quedaría menos 9. Aquí me va a quedar 4. Menos 4 tercios me queda aquí. ¿Estoy bien? Se cumple aquí. Sí, profe. Eso es verdadero. Menos 4. Ya, entonces este es el valor que nos está quedando todavía en veremos. 1, 0. 5 tercios. Déjenme ver aquí. Me salen valores negativos. Esto quiero ver si es que lo incluimos a ese valor, pero hay que justificarse por qué. No. Con menos 1 no se puede. Con de 1 a 5 tercios sí.
Ujú. 1.2. A ver, quiero ver por aquí para ver de dónde le sacamos del menos 3 de x al cuadrado. Si está bien allí al cuadrado. X al cuadrado menos 1. Sí, creo que nos va a tocar analizar ese x al cuadrado menos 1 por otro lado. Lo que Profe, decía disculpa una consulta. ¿El cuarto tercio de dónde sacó? 25 novenos menos 3. 4 tercios es que me queda 25, 9 por 9, me queda 25 menos 9, me da 16. 16 novenos. La raíz cuadrada es 4 tercios. Ahí, ¿Aquí? me confundí eso. Sí, ahí. Vamos a ver, porque si yo le analizo el x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, entonces obviamente esto me va a quedar así. Dando el valor absoluto de esto, me queda que esto va a ser x mayor o igual a 1 y x menor o igual a menos 1, que sería la condición que se debe de cumplir esto. Debería de salirme en algún lado. Verde, ¿dónde me sale? Si le saco la raíz cuadrada. ¿Dónde le debemos incluir? Menor. 5 tercios. 5 tercios. Nope. Nope. Quiero ver dónde se le debe de incluir. No, a ver, vamos a ver aquí. 16. Mayor. 1.2. Igualmente con mayor a 1. Sí, deberíamos incluir esta relación de aquí. Para hacerle luego la unión de este resultado con este otro resultado de acá. Es decir, sería x al cuadrado menos 1. Esto para garantizar que sea menos 1 mayor o igual a 0. Esto me da como consecuencia mayor o igual a 1. Sacando la raíz cuadrada me queda que este es el valor absoluto mayor a 1. Y esto me va a quedar x mayor o igual a 1, x menor a 1. ¿Sí? Menor o igual a menos 1, perdón. Estamos, y de todo el otro desarrollo, ¿qué me quedó? Me quedó que era, ¿cuánto me quedó el otro desarrollo? 5 tercios, ¿está bien? Mayor o igual a 5 tercios. Entonces en estos dos tendría que hacerle la unión de estos dos resultados. Este era x mayor o igual a 5 tercios. X menor o igual a menos 5 tercios. Entonces tendría que hacerle la intersección de los dos. Un intervalo va desde, a ver, aquí sería 0, desde 1, menos 1, para acá, y la intersección del otro desde 5 tercios, 5 tercios, ¿sí? Pero aquí tengo que hacer es la unión. Los dos. 1.2 es 1.44, 1.2 menos 3 me da menos 1.8. 1.5 menos 1.5. En 3, 9 al cuadrado. Ya. Entonces, tendría que hacer la unión de estos dos resultados.
en este caso. Si hago la unión de la unión de este resultado con el resultado de acá, al final me va a quedar que queda considerado el de acá, entonces sería X. Tiene que ser mayor o igual a 1 y X menor o igual a menos 1. ¿Sí? Tendría que ser la unión de estos dos resultados, el de aquí y el de acá. Entonces, profe, iría de menos infinito hasta menos 1. Sí, o sea, si le expresamos como intervalo, va desde menos infinito abierto hasta menos 1 cerrado, unión, De desde 1 hasta más. de 1 Más hasta infinito. más infinito. Debería de entenderse así. O sea, si le quiero expresar de esa manera, si no también la otra forma es de expresar, como tenemos aquí, x mayor a 1, que se entiende que es este intervalo, y x menor a menos 1, que se entendería que es de la parte de acá. ¿Sí? Es como le representa el resultado. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ya le presente, como digo, cada ejercicio es un análisis completamente diferente. Los artificios son lo que un poquito es lo que ustedes deberían siempre en el momento del desarrollo de un ejercicio tratar de capturar de los problemas, porque ese es el kit del análisis como tal. Yo siempre menciono los artificios matemáticos nunca están escritos en una bibliografía que me digan, aquí vamos a utilizar el artificio A, acá el artificio B, el C, nada. Esa es la parte un poquito que corresponde un poco tener siempre presente. ¿Sí? Bien, ¿hasta dónde quedamos con ustedes? Tal vez si me ayudan, era ¿hasta dónde quedamos? La ecuación de la circunferencia. O ya vimos la parábola. Ahí nos quedamos. Bien, vamos a ver la parábola, creo. Es ahí, Ah, sí. Recuerden, no sé si terminaron de desarrollar el ejercicio que habíamos planteado ayer, como mencionaba hace un momento, el día de ayer. Este está sujeto, es un teorema que también se lo puede aplicar a las otras relaciones. ¿Perdón? Hasta ahí nos quedamos, profe. Ya, sí. Mi pregunta era, tal vez alguien le terminó de desarrollar el ejercicio, resolvió el sistema de ecuaciones que habíamos planteado el día de ayer. ¿Alguien lo terminó para ver si podemos aquí expresar el resultado final? ¿Nadie? Bueno, entonces continuemos. Bien, otra función algebraica cuadrática que también utiliza la forma general de la cual habíamos partido, ¿no es cierto? Esta forma x al cuadrado más y al cuadrado más x más dy más e igual a 0 es lo que se conoce como la ecuación de la parábola. Pero obviamente vemos su concepto geométrico que dice que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el punto es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. Lo que dice esta definición es lo siguiente, y tomemos en cuenta esta gráfica de acá abajo, solamente para darle sentido matemático a lo que está aquí indicándonos. Obviamente aquí hay ciertos elementos que se deben identificar. Esta recta es a lo que se refiere allí y este es el punto fijo del plano. Entonces, los diferentes puntos que yo voy trazando o que me describen la forma de la parábola, lo que me está indicando es que esta distancia medida a la recta y esta distancia medida a este punto fijo, estos segmentos son iguales. Es decir, si veo esta otra distancia con respecto a esta otra distancia, son iguales. Ese es el concepto de la parábola, de cómo se lo construye, cómo se genera la curva de la parábola. ¿Sí? Es decir, que se va cumpliendo de acuerdo a la definición. Por lo tanto, aquí los elementos muy importantes que se deben identificar es la directriz, es el foco, ¿no es cierto? Y el vértice, los elementos más trascendentales. Si ustedes revisan un libro de geometría analítica o recuerdan que hay que tener presente que habían otras definiciones del lado recto, también de alguna manera podemos hablar de la excentricidad. La excentricidad, como veremos también más adelante en la elipse y en la hipérbola, hace referencia un poco a la abertura de la parábola, ¿sí? Pero bueno, en nuestro contexto la parábola puede describirse matemáticamente de dos formas.
una parábola referenciado al eje X o una parábola horizontal que le podemos dar ese concepto, definida por la ecuación y al cuadrado igual a 4px y una parábola vertical, ¿sí? Referenciado al eje Y, que vendría a ser x al cuadrado igual a 4py. Esas son las dos formas matemáticas que me describen esta figura, ¿no es cierto? Este concepto o esta curva como tal, bajo estas características que se definen en el lugar geométrico. Al igual que la ecuación de la circunferencia, nosotros la podemos posicionar en cualquier plano cartesiano, ¿sí? Y obviamente, en el momento que hablamos de la posición del plano cartesiano, lo que nosotros tomamos como punto de referencia que se desplaza es justamente el vértice. En el caso de la circunferencia, ¿cuál era? Era su centro. El centro es el que me marcaba dónde va a estar posicionado. En el caso de la parábola se refiere al vértice. Y las ecuaciones que están descritas al final de la presentación, podríamos indicar que son las formas más generales en la que sí me va a decir la parábola puede estar posicionado en cualquier parte del plano cartesiano. Ojo, esta vendría a ser una parábola horizontal y esta es una parábola vertical. Vuelvo a reiterar, ¿por qué le refiero a parábola horizontal? Pues la abertura a lo largo del eje horizontal, ¿sí? El otro, la abertura a lo largo de un eje vertical, teniendo presente que esas aberturas pueden ser a la derecha o a la izquierda, es decir, yo también podría tener una parábola que puede estar descrita de esta manera, y en el otro caso, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Eso ya va a depender de los elementos, de los valores numéricos, de las constantes que estarían asociadas y que obviamente me representan esos casos. ¿Sí? Obviamente, y un poco hago la aclaración porque puede generar una confusión con la hipérbola, la parábola solamente o tiene abertura hacia la derecha o abertura hacia la izquierda, no las dos, porque ya vamos a ver que hay una forma, una ecuación matemática que se cumple esas características geométricas. Igualmente, o la parábola está descrita hacia arriba o está descrita hacia abajo. Bien, entonces, hagamos lo mismo que hicimos en la ecuación de la circunferencia. Vamos a tomar una de las dos, ¿sí? Porque la otra es equivalente. Tomémosle este caso y desarrollemos este trinomio cuadrado perfecto. Y en el momento de hacer este desarrollo del trinomio cuadrado perfecto es lo que está aquí descrito, ¿sí? ¿Estamos? Y obviamente le acomodo los términos y me queda igualado a 0. Y hacemos como hicimos en la circunferencia, ¿no es cierto? Yo voy a tener aquí la forma general de la circunferencia es de x al cuadrado, más by al cuadrado, perdón, aquí. Más cx, sí, un poquito tener presente eso. Vamos a ver. Más cx más dy más e igualado a 0. ¿Estamos? Y por eso digo, el procedimiento es exactamente lo mismo que hicimos de la circunferencia. Vamos viendo las equivalencias. En este caso, comparando término a término, aparece aquí el x en esa ecuación en la que acabo de marcar. No, no es cierto. Entonces, para que desaparezca el x al cuadrado, no es que x vale 0, la constante debe de valer 0. Por lo tanto, aquí yo puedo argumentar que a vale 0, lo cual hace desaparecer este término. B, ¿cuánto vale? Bajo este concepto que estoy haciendo ahorita. 1. 1. ¿Cuánto vale C? Menos 4. Menos 4p es todo esto porque estoy comparando término a término, el x con el x. El y, en el caso de acá, dice que d vale menos 2k. Y lo que me sobra, como vendrían a ser los términos independientes, dice que es la constante al cuadrado más 4ph. Esto vendría a ser los términos para una parábola horizontal. Las consideraciones que yo tengo que hacer con respecto a una parábola horizontal. Si hubiera hecho el otro desarrollo que dije hace un momento, ¿no es cierto? La otra parábola vertical en este caso,
Sí, el análisis va a ser similar, pero allí ¿qué se concluye? Que en ese caso A va a ser igual a 1 para que el X al cuadrado aparezca, para que desaparezca Y al cuadrado, B tiene que ser igual a 0 y obviamente aquí cambian estos términos que ya no son los mismos, ¿no? Porque cambian de posiciones. Ojo, ¿sí? Tendrán mucho cuidado. En este caso decimos que C es igual a menos 2H, ¿sí? Acá D es menos 2P y acá E es H al cuadrado más 4P. ¿Estamos? Entonces, aquí podemos nosotros detallar de cuáles serían los dos casos particulares que estamos analizando. Una parábola horizontal y cuáles serían las relaciones con respecto a las constantes de la forma general y una parábola vertical y la misma razón, cuáles son las constantes asociadas a la forma general. Por lo tanto, como habíamos visto en la circunferencia, yo me puedo mover. O más bien, lo primero que yo haría es identificar cuando se me presenta algún problema qué tipo de curva es. Por ejemplo, en este ejercicio que está aquí planteado. De entrada, ¿qué digo yo? ¿Qué tipo de curva es? Ya conocemos ahorita dos. ¿Qué diría que es eso? Vertical. ¿Pero qué cosa primero? Nos falta la palabra mágica. Parábola vertical. Correcto, es una parábola de qué tipo vertical. Entonces yo ya sé que esta parábola en mi mente automáticamente me dice es una parábola que de hecho está posicionada en alguna parte del plano, es vertical, entonces podría ser la parábola así o podría ser la parábola así. O sea, todavía no voy a la parte gráfica, ¿sí? Pero yo ya me hago una idea. O es hacia arriba o es hacia abajo y es vertical. ¿Sí? Entonces yo con esto ya puedo identificar automáticamente con qué tipo de curva estoy trabajando. Obviamente, con estas relaciones que están aquí descritas, yo defino las características principales como habíamos mencionado. El vértice, porque el vértice es el elemento que me posiciona a la parábola dentro del plano cartesiano. Y a continuación, obviamente, yo podré definir los otros elementos, el foco. Hay que tener presente algo muy importante. La parábola geométricamente, por su propia naturaleza, tiene su propio eje de simetría. ¿Sí? Tiene un eje propio de simetría. Es decir, estos valores son iguales. ¿Sí? No estoy diciendo que es del eje Y ni es del eje X. En su propia construcción, la parábola se caracteriza por eso. Este eje pasa por el vértice y pasa por el foco. ¿Sí? Entonces hay que tener presente que esta es otras características geométricas de la parábola, independientemente de donde esté posicionado. ¿Sí? Es decir, si está posicionada acá, yo automáticamente debo de saber que aquí hay un eje de simetría propio de la parábola, por donde que corta el vértice y el foco. ¿Sí? Eso tendrán presente o considerar cuando se hagan algunos tipos de ejercicios. Bien, un poquito ahí les dejo también esos. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué en el eje horizontal, bueno, está en C está igual a menos 4 y en el otro, en Perdón, X, en el vertical, está D? Aquí debo de corregir, aquí debería de ser, en D debería ser menos 4P. Gracias por la observación. Sí, ahí estoy mal. Déjenme ver. 4PY, aquí debería ser 4. Gracias. Sí, tienes razón. Es 4P. ¿Sí? Porque aquí, como digo, están cambiadas las posiciones, pero aquí debería ser 4P. Gracias, ya les hago la corrección acá. Sí, gracias por, no me había fijado. Aquí es menos 4P, justamente lo que decía Jenny, me parece. Acá C es menos 4P, acá D es menos 4P. Sí, de todas maneras, haciendo el mismo desarrollo podríamos verificar, o podrían ustedes verificar que efectivamente se cumplen estas características que asocian las constantes de la forma general con los elementos de la forma ordinaria o reducida de la parábola. Recuerden que esta es la forma reducida o ordinaria de la parábola, en donde, vuelvo a reiterar, el H y el K me representan la posición del vértice, ¿sí? Y evidentemente este factor P, el factor P, es lo que me determina si la parábola es hacia arriba o la parábola es hacia abajo, porque ahí es donde se inserta un signo,
¿sí? O se podría insertar un signo. ¿Estamos? Bien, lo que les mencionaba, aquí tenemos un ejercicio que lo único que me pide es demostrar que representa la ecuación de la parábola, por lo tanto tendremos que llevarle a su forma ordinaria. Es decir, ya sabemos que es una parábola vertical, entonces yo debería de construir a partir de esto la forma x menos h elevado al cuadrado es igual a 4p y menos k. Y para lo cual yo tengo que encontrar el valor de h, el valor de k, ¿no es cierto? Y esto sale de estos términos que están aquí. Y el valor de p. Y esto sale de estas relaciones, porque digo, en mi caso, ¿qué primero tendría que hacerle en la ecuación? ¿Quién me dice? ¿Qué tendría que hacerle primero? Verificar si es vertical o horizontal. No, ya sabemos que es vertical, pues la forma de la función es x al cuadrado. Ya habíamos dicho que cuando es vertical es x al cuadrado. Cuando es horizontal corresponde a y al cuadrado. Pero ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿Cuál era la condición? Toma el valor de 1. Que a debe ser igual al valor de 1. Por lo tanto, esta ecuación, ¿qué tengo que hacerle de entrada? Simplificar. ¿Para cuánto? Para 4, para que se haga... Para 4, para que el factor a se haga 1. Y obviamente ahí me van a ir quedando los otros factores. Aquí me va a quedar 5x, aquí me va a quedar menos 6y y aquí me va a quedar 97 para 4, que no voy a hacer algún valor numérico, ¿sí? Tengan presente eso. Si ven aquí me dice 4x al cuadrado. Sí, es verdad, yo lo identifiqué porque está elevado a x al cuadrado. Pero un poquito para mantener el orden y la consideración de las constantes, primero debería ser que el factor a o la constante a se haga igual a 1. Y en este caso, ¿cómo se consigue? Dividiendo toda la ecuación, en este caso, para 4. ¿Sí? Y ahí comienza a hacer el desarrollo. ¿Estamos? Queda claro, o sea, cómo tendrían que partir desde ese problema y tener claras esas observaciones que acabo de hacer. Recuerden el teorema que había mencionado hace un momento en el caso de la circunferencia. Dice una circunferencia sujeta a 3 condiciones, que es un teorema de la geometría. Ese teorema también se puede aplicar a la parábola. Y también se establece un teorema muy similar que determina que cuando yo tengo 3 puntos, nuevamente, que no sean colineales, que no estén alineados entre sí, por esos 3 puntos yo puedo trazar una parábola. Y el método o el desarrollo matemático es muy similar al que hicimos el día de ayer, porque nuevamente si ustedes observan esta ecuación o la de acá, hay 3 constantes que en cada una de ellas está definida y obviamente yo le asigno 3 pares ordenados. Ahí es nuevamente, o se va a generar ¿qué cosa? Nuevamente un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde las incógnitas se convierten en las constantes C, D y E. Si ven, el problema también, o ese teorema, como digo, considerando en este caso la parábola, también tiene esa misma concepción. 3 puntos no colineales o por 3 puntos que no son colineales, yo puedo trazar la ecuación o puedo trazar una parábola. Y obviamente matemáticamente puedo encontrar cuál es esta parábola haciendo algo muy similar a lo que hicimos en la ecuación de la circunferencia. ¿Estamos? Preguntas. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Mayeli. Carolina. No, profe, ninguna duda. Carolina. No, profe, por el momento no. Jenny. Amanda. Ana Cristina. Andrés. Camila. Eric. No, esta parte sí me quedó clara. Pues. Ya, listo. Entonces avancemos, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente ecuación de la elipse y ustedes se van a dar cuenta que en procedimiento matemático estamos desarrollando exactamente lo mismo. O sea, esto quiero que se capture. Estas demostraciones o estas formas de relacionar una forma general es para yo poder identificar qué tipo de función cuadrática se me presenta cuando se me da una forma general, si no estamos viendo cuáles son las relaciones. En el caso de la ecuación de la elipse, nuevamente demos la definición primero geométrica de cómo se lo construye, que dice es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de las distancias a 2 puntos fijos, que se conocen como sus focos,
de ese plano es siempre igual a una constante, ¿sí? La elipse se construye sobre un eje mayor y un eje menor y su ecuación matemática está descrita como la que tenemos ahí expresada. X al cuadrado más y al cuadrado, b al cuadrado igual a 1. ¿A qué se refería con que la suma es constante? Se refiere a que estos dos puntos fijos que generalmente o no generalmente, que siempre están sobre el eje mayor, que es lo que está indicando aquí, la suma de este segmento más este otro segmento me está indicando que siempre se mantiene constante. Es decir, si yo tomo otro punto de la parábola y sumo estos dos segmentos, esa cantidad sigue siendo igual, un valor constante, ¿sí? Lo que he mencionado aquí es la manera en la cual nosotros podemos expresar la elipse, y aunque se diferencia de la circunferencia, la elipse tiene un centro, que es este, también, como referencia. Un poquito uno puede perderse, la circunferencia tiene un centro porque cualquier punto al centro es del radio. Y aquí gráficamente se puede verificar que se toma esta distancia y toma esta distancia, obvio, no son iguales, ¿no es cierto? No van a ser iguales, si tomo esta distancia que no son iguales. Pero nuevamente, en este caso, debido a su forma geométrica, a esa simetría que podríamos nosotros argumentar que tiene también la elipse, ¿sí? Tiene un centro definido por el par ordenado H, K. Y evidentemente, como podemos ver en la siguiente ecuación, eso me permite decir que a la parábola, al igual como hemos venido mencionando, yo le puedo desplazar en cualquier parte del plano cartesiano. Sí, pero ojo, hay que mantener esta relación. Alguna bibliografía le presenta así también el problema y no debería de sorprenderles. De pronto hacen esto, que también algunos textos le encuentran y no deben de perderse. ¿Sí? Que no es más que resolver esta suma de fracciones, el b sube acá, el a al cuadrado sube acá, y luego a al cuadrado, b al cuadrado pasa al otro lado multiplicando. A lo mejor pueden encontrar en alguna, perdón, aquí estoy mal, aquí es x. Aquí es x al cuadrado, que pueden encontrar, pero es exactamente la misma consideración. Bien, ahora, una característica que también debemos acotar en cuanto a las elipsis es ese atachamiento, ¿sí? Y obviamente ese atachamiento se entiende o se conoce como la excentricidad y está definida por la relación que está expuesta al final de la PPT. Dice que es igual a C sobre A, donde el factor C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado sobre A. Entonces, la excentricidad hace referencia a este atachamiento, a esta relación entre el eje mayor y el eje menor. Ojo, el eje mayor es considerado entre estos vértices horizontales y el eje menor es entre estos vértices verticales, ¿sí? Entre estos dos vértices verticales que tenemos aquí denotado. Nuevamente aquí tenemos el eje mayor. La elipse también puede estar expresada de manera horizontal, como tenemos la gráfica en verde, o también una elipse puede estar dispuesta de manera, horizontal y una manera vertical. ¿A qué nos referenciamos de horizontal y vertical? Es la disposición del eje mayor. Si el eje mayor es horizontal, nos referimos que la elipse está dispuesta de esa manera. Si el eje mayor es considerado respecto al eje vertical, esa sería la disposición y se entendería que es una elipse vertical. Lo que acotaba hace un momento, los focos están siempre sobre el eje mayor, ¿sí? Como tenemos ahí la representación gráfica en los dos casos. Bien, un poquito tener presente los factores A y B que estamos denotando como valores de excentricidad, y aquí podríamos entender o poner tal vez una condición adicional, que A es mayor a B para caracterizar eso. Esto me representa o está asociado al eje mayor, ¿no es cierto? Y esto corresponde al eje menor. Es decir, si esta ecuación me representa la de acá, esta me debería de quedar escrita de esta forma. X menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más, para mantener esa condición, y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Un poquito que tengan presente, por eso hago esta consideración adicional. Hemos cambiado la posición de los ejes, nada más. ¿Sí? Lo que tenemos aquí descrito para referenciarnos que esto indicaría que es una elipse vertical, nada más. Ahora, al igual que en los casos anteriores, muy similar inclusive a lo de la circunferencia, yo hago
yo hago este desarrollo matemático, es decir, voy a resolver los trinomios cuadrados perfectos, esto es lo que decía hace un momento, le paso para acá arriba, y haciendo toda la parte algebraica, me queda esta expresión que está aquí descrita. Y nuevamente hago las comparaciones con la forma general que me representa las funciones cuadráticas. ¿Sí? Y hago las equivalencias. Por lo tanto, yo puedo entonces argumentar que A es igual a B al cuadrado, B es igual a A al cuadrado, C es igual a este término que está aquí descrito, incluido hasta el H, el otro término D es lo que está aquí incluido, y todo lo que me sobra le entiendo como la constante E. ¿Cuál es la característica adicional que nosotros debemos de sumarle a esto? Que A y B, siendo diferentes, ¿sí?, deben de tener el mismo signo. Perdón, la constante A y la constante B, un poquito diferenciarán, ¿no? Aquí metimos unas constantes con letras minúsculas A y B minúscula, que eso más bien me describe las características del eje mayor y el eje menor. Pero cuando hablamos de las constantes A y B, como nosotros podemos apreciar, siendo diferentes, deben de tener igual signo. Esta es la característica que automáticamente a mí me describiría que cuando me da una forma general, lo que yo tengo ahí representado es una elipse. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si se ve esa diferencia con respecto inclusive a la ecuación de la circunferencia. Ojo, aquí A ni B no son iguales. Pero lo que sí se debe de garantizar es que sean de igual signo. Para yo poder decir, esta ecuación general que me están planteando representa una elipse. ¿Estamos? ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo. Por eso digo, estamos repitiendo lo anterior, pero obviamente aquí las características de las constantes cambian. Aquí una pregunta. Una circunferencia, ¿es una elipse? ¿Qué opinan ustedes? No. No, profe. No puede ser una circunferencia. ¿Por qué? Les hago esta pregunta. ¿Un cuadrado es un rectángulo? No. No. ¿Cuál es la definición del rectángulo? Profe, Dos lados iguales. dados 4 ángulos iguales. ¿Ya? Entonces, si no me equivoco, tomando en cuenta la relación, entonces una circunferencia sí puede ser una elipse, solo que con ciertas condiciones. Correcto. Efectivamente, una circunferencia sí puede ser una elipse. ¿Con qué excentricidad es la circunferencia? ¿Con qué excentricidad? Con excentricidad 0, porque en el caso de la circunferencia A y B son iguales. Lo que implica que A al cuadrado menos B al cuadrado deberían de ser iguales porque van a tener el mismo valor. ¿Te acuerdas las relaciones anteriores? Porque en la circunferencia decíamos que A y B son iguales a igual a 1. Pero recuerden que en algún ejemplo le habíamos dicho, ¿qué tal si se me plantea 4x al cuadrado más 4y al cuadrado? Y alguien puede decir, no, si me decía que es A, pero simplificándole todo para 4, se cumplía la condición de circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la circunferencia, sí es una elipse, pero de excentricidad 0. Por eso les hacía la pregunta, ¿un cuadrado es un rectángulo? Sí es un rectángulo, porque cumple la definición matemática. El cuadrado tiene 4 ángulos iguales, o más bien tiene 4 ángulos cuyos valores son de 90 grados, y también cumple la definición de un rectángulo. Son lados iguales de 2 en 2, ¿no es cierto? Los lados opuestos son iguales. El cuadrado cumple esa definición, ¿sí? Más allá de que efectivamente ahí también se argumenta que el cuadrado, todos sus lados son iguales, pero ¿cumple o no? Más bien les hago nuevamente la pregunta, ¿cumple o no cumple la definición del rectángulo? ¿Cumple o no cumple la definición del rectángulo del cuadrado? Y la cumple, profe. Sí, Sí, profe. Cierto. Entonces, un rectángulo, si es un cuadrado, si es un rectángulo, más un rectángulo no puede ser un cuadrado. Entonces, acá también un poquito siempre hay que pensarle y analizar y argumentar. Por eso les hacía esa pregunta, si la circunferencia es una elipse. Sí, sí es, a mi criterio, sí es porque cumple la definición de la elipse, tiene excentricidad 0 en ese caso, pero una elipse,
claro está, no puede ser una circunferencia. ¿Estamos? Bien. Algo que también se me pasó tal vez acá en la elipse, en la parábola, vale, un ratito voy a regresar por una simple razón. Déjeme ver, borrarle, a ver. Una elipse, sobre todo la elipse horizontal, y al cuadrado igual a 4px, ¿sí? Aquí va otra pregunta. Esta es una función. La parábola y al cuadrado igual a 4px. ¿Es una función? Esta es esta gráfica de aquí. ¿Es una función? No, no, ¿Por no es. qué? Porque corta en 2 puntos. No es cierto. Si aplica el concepto de la recta vertical, podemos nosotros ver aquí gráficamente que la parábola corta en 2 puntos de la curva, por lo tanto, esta no es una función. Sin embargo, a esta yo sí la puedo desarrollar para que se me genere, en este caso se me van a generar dos funciones. Un poquito le voy a hacer acá. La primera es y igual a la raíz cuadrada de 4px y la segunda función es igual a menos raíz de 4px porque estoy sacando la raíz cuadrada. Esta vendría a ser esta parte de la parábola expresada como radicación y la segunda, el menos, y la que está en menos vendría a ser esta de aquí. ¿Sí? Entonces, con manipulaciones algebraicas, yo puedo obtener dos funciones matemáticas. En tanto que la segunda, la parábola vertical, que es esta relación y que me estaría representando una función de este tipo, esta es función. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque si aplico lo que hemos mencionado, el criterio de la recta vertical, se puede ver que el x solamente corta una vez a la curva. Es decir, esta es la función que expresada en forma de función vendría a ser a x al cuadrado sobre 4p, ¿sí? Entonces, un poquito tener siempre presente esto. ¿Estamos? La parábola horizontal, como tal, no es una función, pero yo puedo construir dos curvas a partir de que de despejar la potencia. En el caso de la parábola vertical, esa directamente es una función, ¿sí? ¿Por qué regresé acá? Justamente era por esta relación que tengo aquí descrita. La ecuación de la elipse como tal no es una función, y eso se evidencia, no hay donde ni perderse. Si trazo la recta vertical, la misma razón anterior, si trazo una recta vertical, la misma relación anterior. Pero algebraicamente yo sí puedo despejar y lo que voy a obtener no es una única función, sino voy a tener dos funciones tal cual como lo que sucedía en la ecuación de la circunferencia. Entonces tendré una función y es igual a b sobre a raíz de a al cuadrado menos de x al cuadrado y otra función y con el signo negativo al cuadrado menos x al cuadrado. Y gráficamente nosotros sabemos que esta vendría a ser la parte positiva de la parábola, dependiendo de cuál esté representando, ¿no es cierto? Si es la horizontal o la vertical. Y la parte negativa representaría lo de acá debido al signo negativo que tenemos expresado. ¿Sí? Entonces tendrán presente también ese tipo de consideraciones, a lo mejor en alguna ecuación o modelo matemático que sea muy parecido a la ecuación de la elipse, y obviamente yo cómo le puedo llevar la función, que no es nada del otro mundo, es álgebra pura y solamente despejo la variable que me corresponde definir como mi dependiente, en este caso la variable y, la variable independiente, la variable x. ¿Estamos? Porfa, no se perderán en eso. Bien, no sé si queda claro, como digo, el desarrollo es muy similar a lo que ya hemos venido haciendo en dos ocasiones. ¿Sí? Y estamos repitiendo ese concepto de hacer las agrupaciones, nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí?
Ahí también les dejo un ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es la reducción a su forma ordinaria. Tenemos las relaciones que me permiten llevarme de la forma general a la forma ordinaria. En la forma ordinaria yo voy a poder identificar lo que había mencionado, es el centro de la parábola. Puedo identificar la distancia del eje mayor, la distancia del eje menor, para posicionar esos vértices de la elipse. Me refiero a estos puntos de aquí. ¿Sí? Encuentro estos puntos de aquí. ¿Estamos? La distancia, recuerden que A y B son estas distancias. A y B es esta distancia de aquí, lo que yo encuentro. ¿Estamos? Obviamente yo luego tendré que posicionarlo en el plano cartesiano. Tendrán presente eso. A y B son esas distancias que acabo de indicar. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿puede retroceder un ratito a la presentación anterior? A ver, claro, ahí. Ya. No, la siguiente, no sé, antes de esa. De la parábola. No, de la esa ahí. Este es de la parábola. No, de la elipse. De la elipse. A ver, perdón un ratito, solamente voy borrando estas cosas de aquí y ya. De la elipse. ¿Esta tal vez o la siguiente? Esa de ahí, gracias. ¿Sí? Preguntas, tal vez alguna duda hasta aquí, como digo, solamente encontrar las relaciones, saber identificar. Cuando hablamos de esta forma matemática, reitero, esta ecuación general me abarca estas 4 curvas que estamos desarrollando, la última que nos falta revisar y van a ver que es exactamente lo mismo, no hay nada diferente, pero me permite saber qué tipo de curva es. Eso sí es considero que es la parte importante. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Tal vez puede repetir lo de la excentricidad. Ya. La excentricidad más bien es un concepto bueno, en el caso de la elipse, del achatamiento de la elipse como tal. Si usted ve allí la gráfica que están determinadas, a ver, un ratito voy a borrar esto. Lo que se refiere es qué relación hay entre el atachamiento entre el eje mayor y el eje menor, porque yo podría tener una elipse también más o menos, estoy dibujando en este momento, si ustedes observan, es más atachada o menos atachada. ¿Sí? Entonces es esa relación. ¿Sí? Es evidente que cuando el atachamiento o la excentricidad va creciendo, ¿sí? En el caso de la gráfica que está en verde, la primera que tengo allí determinada, el atachamiento vertical cada vez es mayor. O sea, es decir, como si estuviera comprimiendo aplastando la elipse de manera vertical, si creciera la excentricidad. Ahora, si es que es lo contrario, la excentricidad cada vez disminuye, lo que estaría indicando o lo que me estaría moviendo es hacia qué figura geométrica. ¿Cuál sería el límite de esa excentricidad? ¿Qué me puede decir? En el momento que yo le esté abriendo. ¿Cuál sería el límite? En el momento que yo digo la excentricidad disminuye, ¿a qué figura geométrica me estaría moviendo? Hacia la circunferencia. Porque si yo digo este valor cada vez es inferior, quiere decir que A y B cada vez son iguales. Y va a llegar a un punto que cuando sean iguales, estamos refiriéndonos a una circunferencia. Por eso decía, la excentricidad en la circunferencia es 0. Pero a medida que incrementa la excentricidad, es como que si yo le estuviera aplastando cada vez una pelota, una fruta, no sé, le aplasto, le comprimo. Sea esta vertical o horizontal, o sea, eso ya no es... No, va a ser igual, lo mismo. ¿Sí? No sé si se entiende allí eso. La persona profe, gracias. ¿Sí, Amanda, ya? Estamos, entonces eso se refiere a la excentricidad. Profe. Bien. ¿Sí alguien me iba a decir algo? Sí, yo, así mismo de la
Solo es, me acuerdo, o no sé si está bien, había una fórmula que es a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Esa es de ahí mismo? Pero debe estar relacionada con la excentricidad, ahí si quiero sacar. O sea, esta es la Sí, relación matemática, la excentricidad de raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a. eso pregunto, ¿esa es la única fórmula? Porque, o sea, yo me acuerdo que también es la fórmula cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, o es de alguna otra cosa. A ver, veámosle rápidamente. A ver, puede ser. O sea, si es que hay otra relación, sería de buscar más bien en la literatura. Vamos a ver. La excentricidad. Excentricidad de la elipse. Fórmula, pongamos fórmula PDF para ver que me mande las excentricidad de la elipse. A ver, vamos a ver si hay otra relación matemática que si la hay, la podemos utilizar, no es problema. Déjenme ver. Tan, 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 tan. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Déjame ver. Tan, tan. Ajá. Me parece que es la única, porque no aquí de lo que le estoy encontrando es esa relación. No le veo otra. Solo con la raíz. A ver, déjeme ver, A ver, puede ser que de aquí ya le veo una cuestión. A ver, déjeme ver. Ta, 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 tan, tan, tan. A ver. Si no estoy mal, a lo mejor la que le deben haber presentado dice que la excentricidad es igual a la relación de C sobre A, que también es igual a al cuadrado menos B al cuadrado sobre A. Bien, si ustedes observan, si tomo esta relación, estas dos igualdades, aquí desaparece el A y me queda C igual, a lo mejor usted le vio, debe ser el desarrollo de aquí. Si le elevo todo esto al cuadrado, ¿no? Si esto me va a quedar C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, y si le reordeno, no sé, a lo mejor se refiere que en algún texto o de alguna manera le dieron esto, ¿sí? No sé si se refiere a esto. Yo encuentro el factor C, porque ese es el que no está denotado en la ecuación, y obviamente luego vengo a que la excentricidad, ¿no es cierto? Pero están con signos positivos. Aquí en lo que yo le acabo de hacer me va a salir con los signos negativos. No O podrían sea, ser. yo tengo a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Bueno, pero es despejas de aquí, pues, qué chistosa, ¿no es cierto? Es de esto de Ah, aquí, sí, 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 tienes razón. ¿no es cierto? Es sacarle de aquí. Depende de cómo le quieran poner la ecuación. Por eso yo decía, si le igualo a cero, el B y el C son negativos. Pero bueno, lo que yo tengo que encontrar es el factor C, porque al fin y al cabo con el C encuentro la relación C sobre A que me da la excentricidad. ¿Sí? O sea, tendría que ser algo así. Que sale de ahí mismo, como usted ve, sale de la misma relación. ¿Sí? Bien, veamos ahora la última función expresada o a través de esta relación cuadrática. Es la ecuación de la hipérbola, y en el concepto geométrico de su construcción dice es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano llamados focos es siempre igual a una cantidad constante. Bien, ¿a qué se refiere la construcción? Nuevamente aquí se establecen estos dos puntos fijos conocidos como focos, ¿no es cierto? Que vendría a ser el caso. Y dice que esta distancia, sacada la diferencia y en valor absoluto, no me interesa cómo hago la diferencia, pero tomo su valor absoluto, dice que se mantiene constante. Esa es la manera en la cual se construye, en este caso, la hipérbola. Bien, aquí sí hay una connotación completamente diferente y parecida al mismo tiempo de la elipse. Vaya esta contradicción, que yo puedo tener la expresión matemática, como ustedes pueden observar, descrita de estas dos formas. X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1, o la otra hipérbola es Y al cuadrado sobre A al cuadrado menos X al cuadrado B al cuadrado igual a 1. Ahora, ¿qué significa o qué representa esto? Aquí me genera dos tipos de hipérbolas. La hipérbola horizontal y la hipérbola vertical, como podemos ver en estas representaciones
gráficas, ¿sí? Entonces hay que tener presente de esa condición que está aquí descrita. ¿Estamos? Bien, a diferencia de la elipse, voy a colocar aquí la elipse era positiva, ¿sí? Y aquí es donde radica la diferencia, que me da estas dos posibilidades de plantear las ecuaciones y obviamente de definir una parábola horizontal, perdón, una hipérbola horizontal y una hipérbola vertical, ¿sí? Al igual que en el caso de la elipse, aquí también se habla de un concepto de excentricidad, que es la abertura de la hipérbola. De acuerdo al valor que me dé la excentricidad, lo único que me está indicando es cuál es el comportamiento de la abertura, ¿sí? Más abierto, disculparán la gráfica, o un poquito más cerrado, nada más. Sea en la horizontal o en la vertical. Y aquí también marquemos la diferencia con lo que había hecho énfasis en la parábola. En la parábola, porque puede confundirse, la parábola tiene una abertura hacia la derecha o hacia la izquierda, no las dos, o hacia arriba o hacia abajo, no las dos. En el caso de la hipérbola se tiene una abertura a los dos sentidos, derecha e izquierda como está en la gráfica, o hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? En los dos contextos, las dos hipérbolas no son funciones de entrada, o sea, no me representan una función. Sin embargo, yo sí puedo, mediante relaciones algebraicas, despejar la una en función de la otra, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso para poder expresarle esto como función. Despejo y de una de las funciones y, por ejemplo, si en este caso yo podría estar graficando únicamente esta relación. Y en el caso de acá, ¿sí? Yo debería de poner una condicionante, que la parte negativa de la función no se le va a considerar. Estas son ya las restricciones que yo podría para decir, tengo la ecuación de la hipérbola para debe de cumplir ciertas características. Perdón un ratito. Sí, entonces yo podría, ya eso es la parte algebraica para cumplir las reglas de las funciones con las cuales yo tendría que manejar. ¿Estamos? Entonces vuelvo a recordarles, ¿no? Las relaciones muy parecidas a la elipse, pero la diferencia radica en este signo, lo que me plantea estas dos relaciones. Y nuevamente aquí tendría también, al igual que las otras figuras geométricas, aquí también tenemos un centro de la hipérbola, ¿sí? Un centro de la hipérbola, que es el que me va a determinar cuando yo lo debo de posicionar en cualquier parte del plano, ¿sí? Es decir, bajo esta idea matemática, cualquiera de estas relaciones le voy a tomar en esta de aquí, yo debería de escribir que x menos h elevado al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k elevado al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Entonces, obviamente, esto me permite representar o posicionar la hipérbola. Ojo, este es del par ordenado x, k. Este centro, que yo le entiendo, o se interpretaría como un concepto simétrico a la figura geométrica, ¿sí? Estamos teniendo en consideración esta idea matemática, que es lo que me representa el h y el K. Y el desarrollo matemático parte de aquí. Aquí tendría yo que hacer nuevamente todo el desarrollo matemático del trinomio cuadrado perfecto y obviamente, justamente es lo que está aquí desarrollado, ¿sí? ¿Sí? Van a ver que las relaciones con respecto a x al cuadrado más b y al cuadrado más cx más dy más d, esto lo pueden ustedes desarrollar si quieren identificar, va a ser muy similar. Vamos a encontrar una relación. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia que me marca o me identifica una hipérbola? Es que cuando comparo A y B, ¿no es cierto?, que a la vez que son diferentes, tienen signos diferentes, signos contrarios. Cuando yo veo una ecuación matemática, por ejemplo, en este caso de aquí yo identifico que A vale 9
y B vale menos 4, no solo son valores diferentes, sino aquí está la diferencia, son signos cambiados. Yo automáticamente identifico que esta es la gráfica de una hipérbola. Si hubiera estado aquí el signo más, diría A es igual a 9, B es igual a 4, pero en este caso, al ser los signos iguales, ¿qué digo? Esta es la representación de una elipse, sí. Pero si son los signos cambiados, esto es una hipérbola. ¿Sí? Tendrán presente, por eso digo, el desarrollo matemático de esto es un poquito ver que todas estas 4 curvas que estamos nosotros analizando están expresadas por una misma relación algebraica, la forma general que hemos venido indicando desde el inicio de esta parte. ¿Sí? Más adelante vamos a analizar un tipo de una parábola un poco diferentes a la que están aquí representadas, y es esta forma matemática. Como ustedes pueden ver, el X y el Y me da una forma cuadrática, ¿sí? Porque todas son formas cuadráticas. X al cuadrado, Y al cuadrado. Aquí al tener el producto de dos variables, X a la primera y Y a la primera, en contexto esto se entiende que es una forma cuadrática. Y la gráfica de esta función, como digo, lo veremos y la analizaremos más adelante porque la hemos de utilizar para otros análisis, ¿sí? Esta es una hipérbola de este tipo. ¿Sí? Se le expresa de esta manera, que obviamente se la puede desplazar hacia arriba, hacia abajo, hacia la horizontal, vertical, puede escalarse, o sea, cumple todas las características. Y obviamente a esta yo sí le puedo llevar a una forma de función que estaría expresada de esta manera, por ejemplo. Esta es una función directa, de manera directa. Y igual acá sobre X. Como digo, es una forma de una hipérbola caracterizada por esa relación. ¿Estamos? Profe, tal vez en el texto está mal, porque, bueno, en la línea, porque Ah, dice sí, para. esto, y esto que sí le cambié, yo no sé por qué no se me ha grabado, sí le cambié aquí yo a, es una hipérbola, sí le había cambiado yo, no sé por qué, creo que le he mandado a guardar sin hacer los cambios. A ver, un ratito hagamos la modificación. Ya, gracias, no, ya le hice el cambio, pero no sé por qué no se me ha... A ver, ¿sí? Ya. Preguntas, dudas, inquietudes. Haciendo un resumen rápido, ¿no? De estas 4 curvas expresadas a través de una misma expresión matemática. Recuerden que yo les había dicho que inclusive dentro de esta relación yo puedo incluir a la ecuación de la recta o la función lineal. ¿No es cierto? Tenemos que... Hagamos rápidamente un resumen de lo que acabamos de desarrollar en este tema. Yo tengo la forma matemática x al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más e es igual a 0. ¿Cuáles son las condiciones para decir que es una circunferencia? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles eran? A y B son iguales. ¿Ya? ¿Sí? Y de manera preferente que sea igual a 1, ¿sí? Insisto, puede ser que en algún problema, como creo les había puesto el caso, me expresa 4x al cuadrado más 4y al cuadrado y alguien puede perderse en ese sentido. Pero si A y B son iguales, yo les puedo llevar a que sean iguales a la unidad, ¿no es cierto? Entonces es una condición para identificar que lo que me expresa esta relación me está dando una ecuación de una circunferencia. Cuando hablamos de una parábola, ¿sí? ¿Cuáles eran las condiciones que yo debo de analizar? Aquí tengo 2 casos. ¿Cuáles son? Horizontal y vertical. Sí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una parábola vertical, ¿cuáles son las condiciones? Igual a 1. Que A es igual a 1 y B es igual a 0. Para que desaparezca el y al cuadrado. No desaparece la variable y, desaparece el y al cuadrado. Y una parábola horizontal, ¿cuáles son las condiciones? A es igual a 0 y B a 1. Correcto, y B a 1, ¿no es cierto? En el caso de la elipse, ¿cuáles son las condiciones? A y B deben tener el mismo signo. A y B
Deben tener el mismo signo. Igual signo, ¿no es cierto? Del caso de la hipérbola, Diferentes signos. no es cierto. Sabemos que A, Tienen diferentes signos. no es cierto, A y B tiene diferente signo, que serían las condiciones para yo saber identificar de manera inmediata si se me da un problema en la forma descrita aquí, si es círculo, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Ahora, si yo me refiero a una recta, a una ecuación lineal, a una función lineal, ¿cuáles creen que ustedes deberían ser las características que debería de aplicarle acá? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Qué debería de desaparecer? Recuerden que la ecuación de la recta en su forma general estaba expresada de esta manera. ¿Sí? ¿Qué términos deberían de desaparecer acá arriba? Oh, B, tal vez. ya, ¿B cuánto tiene que valer? 0. Ya, ¿y qué más? A, ¿A cuánto debe de valer? a 0 igual. No es cierto. B, A y B deberían ser iguales y a su vez igual a 0. Es decir, para que esto me quede expresado como Cx más BY más D, igualado a 0. Si ustedes observan, de alguna manera la ecuación de la recta yo podría también decir de que está encasillada dentro de esta función cuadrática. Obviamente mis argumentos serían que A y B tienen que ser iguales a 0 para que desaparezcan la variable x al cuadrado, la variable y al cuadrado y obviamente solamente me quedan expresados los términos que corresponden x, y y la constante, si es del caso, son parte de la función. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Listo. Un poquito haciendo un resumen de lo que hemos desarrollado. Esto un poquito ya le voy a colocar en la presentación para que también quede un poquito escrito esta parte de aquí, la identificación que hemos desarrollado.